Bueno, bienvenidos y bienvenidas todas a esta exposición y a este conversatorio pues, que hace parte de la exposición Mujeres Públicas, curada por Sol Astrid Giraldo. Ella habla del cuerpo femenino y espacio público en la imagen contemporánea antioqueña. Me gusta y es interesante cómo lo dices, que es la imagen, el problema es la imagen, no tanto la fotografía ni el video, sino como que es la imagen contemporánea. ¿Cómo se deconstruye eso en esta exposición? Pero bueno, antes de eso quisiera presentar pues como a las artistas creadoras de estas obras que estamos viendo acá. Flor María Bujot es una artista con una larga trayectoria. Tenemos a Juliana Giraldo. María Isabel Naranjo. Hola. Muy bien, mucho gusto. Juliana Restrepo Santamaría. Y por último, Evelyn Velázquez. Entonces, bienvenidas pues, a este conversatorio, gracias por venir. Y Sol, contanos cómo es esa deconstrucción del cuerpo femenino que estamos hablando en el espacio público. Bueno, primero que todo, pues gracias pues, a Alejandro, al Colombo, a Mariana, a Over, pues, que han sido como un apoyo como muy importante como en este proyecto. Bueno, digamos que eso es como una reflexión que viene como de hace un tiempo largo, que es, bueno, supuestamente ha habido como ciertas ganancias, obviamente, pues entre lo que ha pasado pues con la historia de la mujer, sobre todo recientemente, en estos últimos 10 años, yo creo pues que son históricos, pero como que hay una cantidad de remanentes que es como interesante volver como a observar. Pues uno que me parece a mí que es como bastante importante es el de la mujer y el espacio público. ¿Por qué? Porque digamos que como que entre los interdictos originales de la creación de los géneros son una creación, era entre estar adentro y afuera, ¿cierto? Estar adentro era lo femenino, estar afuera era lo masculino, y eso tenía como ciertas implicaciones, ¿cierto? Sobre todo que afuera realmente, ¿qué es? Afuera es el espacio público, es la vida política, ¿cierto? Entonces digamos que las mujeres siempre han estado, digamos, separadas de eso, ¿cierto? Y hay una cantidad de señales pues que lo dicen directa o indirectamente. Entonces, digamos, como pensando en este problema, pues yo estaba como mirando el trabajo pues, de las mujeres antioqueñas que como han estado reflexionando de ese problema, pues que es un problema, digamos, universal, muy latinoamericano. En Latinoamérica hay unas condiciones como muy particulares, y ya como en nuestra ciudad pues que tanto queremos, pero que tanto padecemos. Entonces, bueno, esa fue como la reflexión. Digamos que antes de eso había habido como una reflexión sobre todo como en la parte del performance, pero de ahí del performance se pasó un poco a las fotografías, y de las fotografías resulta que pues había muchas que trabajaban también con objetos. Entonces terminamos con videos, con fotografías, con objetos. Los objetos son imágenes también, entonces eso fue como básicamente como la premisa. Y todo finalmente resulta como en la reflexión sobre el cuerpo, ¿no? Como esta cosa de cómo es el cuerpo femenino. Bueno, ahorita hablas de lo antioqueño. Antioquia es particularmente conservador, tiene una tradición religiosa bastante fuerte, digamos el poder también está muy dominado por lo religioso, y aquí hay artistas de diferentes generaciones también. ¿Cómo se puede ver como ese trasegar de las generaciones y del tiempo en la opinión de las mujeres y en la voz de las mujeres? Bueno, ahorita ella nos hablará de eso precisamente, pero pues a mí me parecía como muy interesante traer a Flor María, porque Flor María es la pionera de todo. Yo digo, después de Orar Algo, tenemos a Flor María. Muchas gracias. Ya pues a Flor María, y digamos esta Flor es más que todo pintora, la conocemos por unas obras muy eróticas, donde siempre, pues digamos que el problema de Flor siempre ha sido el cuerpo femenino. Pero digamos que como un antecedente a todo este trabajo con la pintura, Flor hace una investigación fotográfica muy interesante, que está muy inédita, que empieza como en el 68. Y se trata precisamente de pensar en esos cuerpos femeninos. O sea,
digamos que otra cosa que podría redondear como todo lo de la exposición es cómo se pasa de la acepción que se le viene a uno a la cabeza cuando dice mujer pública era un insulto, ¿cierto? O sea, ¿y por qué era un insulto? También una pregunta, o sea, ¿por qué eso de juntar mujer con público era tan feo, chocaba tanto? Y casi que las mujeres públicas eran las prostitutas, que es lo que Flor investigó como en Guayaquil, ¿cierto? Era esas mujeres que se estaban poniendo en el espacio y que ya eso casi que las hacía pues prostitutas o estigmatizadas, a una nueva acepción que son estas chicas, otra generación, otra época, otros problemas también. Pero lo que me parecía muy interesante era pensar, verlas, no solo lo que retrataban, sino ellas mismas se han puesto en el espacio público. O sea, vemos a María Isabel, por ejemplo, ahí, pues que la vemos como lidiando con esto, y como distintas facetas de ese estar en lo público. Con Evelyn está como en dos, como en un umbral, ¿cierto? Porque, y me parecía, y por eso empezábamos con esas dos fotos la exposición, porque creo que Juliana Restrepo Santa María y Evelyn están como en los extremos de que Juliana es la reportera mujer en este momento que tenemos aquí en la ciudad. Es ya después la mujer que está en la calle poniendo el cuerpo, viendo los cuerpos, y Evelyn tiene un trabajo que ha sido muy intimista por el otro lado. Entonces me llamaba mucho la atención como ver pues dos chicas de la misma generación como con estas dos cosas, pero luego Evelyn también ha salido a la calle. Entonces también tenemos como esos dos trabajos de Evelyn. Y con Juliana Giraldo digamos, ha tocado como una de las partes más dolorosas, que es el tema de la violación, ¿cierto? Sí, las mujeres afuera, hay una cantidad de señales de que deben o no deben estar ahí, y hay miles de grados en eso. O sea, una cosa es que te toquen, incluso a veces el piropo, la cosa, o usted por qué está aquí, por qué está vestida así, en todos los grados hasta el más alto, que es el de la violación. Entonces, con Juliana trabajábamos eso. Bueno, no, pues quisiera escuchar de las artistas también cómo ven un poco las relaciones que Sol está haciendo en esta exposición, y también como un poco la experiencia de cada una de las obras, pues explicar un poquito. Yo diría una cosa, por ejemplo, yo creo que cada una de nosotros partimos de el presupuesto de la inocencia, ¿sí? De la inocencia que muchas tenemos a partir de nuestras vivencias, a partir del confrontarnos con el mundo, a partir, por ejemplo, de querer mostrar y querer señalizar ciertos hechos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso era el momento de mi inocencia, porque a pesar de que yo era una muchacha más o menos por ahí de 17 años, 18, pues tenía un grado de inocencia supremamente alto a comparación del grado de inocencia que ellas pudieron tener en esa época, ¿sí? Entonces uno veía las cosas como en cierta forma como con un matiz rosa, pero que cuando uno se asomaba, cuando uno atisbaba, cuando uno tenía como la capacidad de ver el más allá, no era tan rosa. Era una cosa demasiado fuerte y demasiado dura. Y que eso, por ejemplo, fue lo que empezaron a ver mis ojos, mi sentir, a partir de lo que yo empecé a ver cuando los transeúntes pasaban por la calle en Puerto Berrío, ¿sí? Que yo era muy recurrente con eso. ¿Por qué soy recurrente? Porque eso fue una época que fue demasiado importante en mi vida, y fue una época que como que llevó al desencadenamiento de todo esto. Porque a pesar de que a nosotros nos enseñaban que era la inocencia pues pura, así en su sentido, que nunca nos hablaban de qué eran los hombres, y cómo eran los hombres y cómo podían llegar a nosotros, y que le decían a uno, y si te tocan así, mejor dicho, echarlo porque casi que te están violando. Y eso era, pues, eso a mí se me hace que eso era una cuestión terrorífica, porque a uno le enseñaron como a estar así de los hombres, como a tenerles miedo, porque los hombres eran unos pequeños monstruos,
que nos iban, por ejemplo, nosotros las mujeres iban a acabar con nuestra supuesta virginidad, que yo creo que pues virginidad seguimos teniendo así hasta que ya estemos viejitos y hayamos tenido 50, 80 muchachos, ¿sí? Porque la virginidad para mí está en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra forma de ser. Este es el grado de virginidad que cada uno de nosotros tenemos. No es una virginidad fisiológica. Ajá. Entonces, uno iba, por ejemplo, cuando iba a Guayaquil, yo puedo decir tranquilamente que nunca en mi vida, en la época que yo estuve yendo a Guayaquil, con mi mirada, como le digo, inocente, nunca llegué a ver personas ni transgénero, ni nunca llegué a ver homosexuales, nunca. Siempre llegué a ver mujeres escondidas tras unas puertas, llenas de alegría, llenas de color, y ellas escondidas ahí, con un olor penetrante a orina, a semen, a decaimiento, a tristeza profunda, porque era una tristeza profunda. Es tanto que, por ejemplo, a mí, cuando yo llegaba ya a las 4:30, 5 de la mañana, a mí no me dejaban entrar las muchachas, no me dejaban entrar, y eso era un acto de respeto conmigo. Pues yo lo siento así, un acto de amor, un acto de respeto, un acto como un acto, digamos, casi que de compasión por el querer ver y el querer aprender, y que a lo mejor ellas viéndome, ellas no querían que en mi mente, en mi corazón, me llevara esos recuerdos. Entonces, eso era una cosa maravillosa, una cosa muy bonita, pero yo ya venía con ese pensamiento de que hay que protestar, hay que defender, hay que mostrar, porque el que no muestra, el que no es contundente con su pensamiento y lo trata de mostrarse al mundo, no ha hecho nada y se va sin hacer absolutamente nada. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que a través de mi mundo inocente, porque pues no, yo casi que creía que si un hombre me tocaba ya iba a quedar en embarazo. Pues y así eran mis hermanas y así éramos todas, éramos absolutamente todas, pero que a la vez uno veía a todos estos ganaderos, a toda esta gente, ya, como se dice, con experiencias y con todo, que llegaba al pueblo, cogía estas muchachitas, que si yo era inocente, ellas todavía eran más inocentes, porque yo tenía la capacidad de ver, yo tenía la capacidad de sentir, cosa que ellos también, pero ojo, ellos a lo mejor no tenían capacidad de ver ni sentir lo que yo sentía, ¿sí? Porque todos somos completamente diferentes. Y las engatusaban con cualquier otras cosas. Y cuando uno menos pensaba, al mes o los 2 meses, las muchachitas vueltas nada ya tiradas por ahí. Entonces era ese contraste tan horrible de acabar, por ejemplo, con esa inocencia del olor al río, del olor a los peces, del olor a las flores, de los árboles, de tantas cosas que uno creía que estaban tan bellas, que estaban pasando, pero que a la vez no eran tan bellas, porque habían seres nefastos que estaban alrededor. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las cosas que a mí me tocó. Ahora bien, yo no sé a ellas qué cosas las han motivado y las han tocado para que ellas puedan expresar eso que ellas quieren decir. Bueno, la obra de Flor está ubicada en el mural Maracaibo, justamente pensando en el espacio público, y son estas fotografías de ella, digamos, como indagando un poco ahí en ese lugar de la privacidad, pero de esas mujeres públicas de ese momento. Juliana, contanos vos este reporterismo que haces. Sí, bueno, yo no me considero reportera, pues porque mi búsqueda fotográfica no va tanto como con una intención informativa o de cubrir algo que esté pasando, sino como unas búsquedas, puede ser muy pretenciosas, pero más poéticas de esa cotidianidad que es el centro de Medellín, pues que es como el foco en este momento. Porque esa inocencia también de la que habla Flor María se empieza a transformar un poco cuando habito el centro de Medellín. Y el centro, pues, con todos sus matices, pues, porque es muy... Solo en un conjunto de calles hay un montón de cambios. Entonces, eso es lo que me ha interesado explorar más desde la fotografía, es las cotidianidades. Cómo se ven las calles, por ejemplo, desde un ángulo en picada, cómo variando el ángulo de visión
vemos otras cosas, vemos los cruces de personas, el centro también como un punto de encuentro de mucha diversidad, ¿cierto? Incluso se ven desde los vestuarios habitantes muy de lo rural, pero que bajan a Medellín, y digo bajan porque por lo general de los corregimientos bajan, están en el día, hacen sus vueltas, sus cosas y se regresan. Entonces es como eso, los encuentros, los diálogos, los gestos corporales me han interesado mucho. Yo creo que también uno va encontrando eso que quiere narrar o eso que quiere encuadrar. Y mi tema puntual pues no ha sido la mujer, pero sí me he dado cuenta que soy sensible con los gestos femeninos. Como mujer, evidentemente, como mujer que ha buscado un poco, pues que no ha encajado de mil maneras en el prototipo de mujer paisa además, con una familia muy tradicional, entonces buscando también como esa empatía que siento con otras mujeres que no encajamos. Entonces el gesto lo empecé a explorar mucho, sobre todo con la pandemia, porque estuve haciendo un registro fotográfico en la Comuna 8 y me llamaba mucho la atención todo lo que yo sentía cuando veía el gesto de una mujer muy pensativa o pues como ensimismada, como trataba de pensar también qué está pensando, sintiendo ella, tranquila. Ya se puede mover, que no pasa nada. ¿Qué pasa? Tranquila. Todo bien, todo bien. Sí, es que quería un roncito. Porque esto hay que pasarlo así. Esa sensación hay que pasarla así. Hay que pasarla con eso, claro. O en el bolso. Ah, Sí, no, lo mi ponga amor, encima, aquí está vea. bien ahí encima. Sí, más fácil. Okay. Qué pena, corazón. No, Disculpa. okay. ¿Se lo pongo ya? Muchas gracias. Sí, yo haría Pero le pone como un pequeño paréntesis. Pues, me parece pues muy bonito lo que estás diciendo del gesto femenino, pero como que en tus trabajos ve como esa, o sea, como con la teoría de que el género como construcción y cómo se construye en la calle. Uno ve cómo se está construyendo lo femenino y lo masculino, que por ejemplo una fotografía como esta o aquella es increíble para una mujer amamantando. y de nosotros saliendo del baño casi que cogiéndose. Sí. Bueno, o sea, como esa cosa o sea, entre todas las cosas que estás mirando, mejor que no salís a mirar dónde está el hombre y la mujer, pero ahí está. Sí, o sea, y sale. es muy sensible como a ese... Sí, mucho, pero es algo que no, sí, eso que no lo hice como... Sí, de lo masculino y lo femenino en la calle. Sí, porque ha sido una Sí. pregunta incluso no solo desde lo fotográfico, sino en la vida, Claro. ¿cierto? Claro, En la vida, sí. cómo era cuando era adolescente y venía al centro de Medellín, entonces yo estaba en riesgo, pero mis amigos que venían al centro no estaban en riesgo, entonces preguntas que fueron llegando cuando fui mamá, cosas que me incomodaban profundamente con la carga del deber ser de mamá, entonces empiezo eso, claro, a buscarlo en mi lenguaje, y mi lenguaje con el cual me comunico es la imagen fija, ¿cierto? Entonces, evidentemente ahí hay una sensibilidad de eso que yo estoy buscando, que aparece por serendipia, pues, pero que eso es lo bonito de la fotografía de calle, es que estás recorriendo y no sabes qué vas a encontrar. Esa escena, por ejemplo, de la mujer amamantando, incluso es posible que la haya pensado en algún momento, porque es algo que agrede tanto a la gente, el hecho de que alguien, y ahí estaba ahí pues como completamente naturalizado y muy bello, pues en medio de todo eso Todo es muy bello. alrededor. Sí, Ujú. y ellos entrando al Sí, baño. ya sé, eso es genial. O sea, Entonces, sí, la pregunta pues por el género, por las diversidades, por la expresión de los cuerpos femeninos siempre me ha inquietado mucho. Sí ha aparecido, pues sí es constante que aparezca, pero empezó precisamente en la pandemia, cuando sentía que el gesto de dolor de las mujeres me sensibilizaba más que el gesto de dolor de los hombres, que también lo sienten, pero el más cercano que tengo es ese. No, Muy interesante. Qué pena. Y discúlpame, por ejemplo, cuando tuve a mi primer hijo, que eso fue más o menos como en el 81, 82, ya no me acuerdo, pero he sido una mamá muy feliz. Yo no tenía ningún problema en sacarme mis senos, gustar a quien le gustara, y en una heladería o un café donde iba a tomármelo, mi muchacho necesitaba comer. Si yo estaba bebiendo o estaba comiendo, ¿por qué mi muchacho no? ¿Sí? Sí. Entonces es eso, porque es que yo no sé por qué la gente se asusta y se estremece por ver dos senos
amamantando a un chico que es su necesidad, es su necesidad vital, así como nosotros nos estamos tomando una cerveza, estamos comiendo y todo. Entonces, esa es una cosa que definitivamente yo nunca he podido entender. Mamacita, perdóname que te interrumpa. Tranquila, mamacita. Estamos conversando. Esto es un conversatorio. Sí. Lo de los gestos es interesante. Alguna vez estuve estudiando justamente los nuevos gestos en la protesta. Entonces hablaban del tank man. No sé si conocen ese gesto de una persona que se hace enfrente, en la protesta de Hong Kong, se hacía enfrente de un tanque de guerra y era simplemente un señor parado haciendo resistencia y el tanque no podía avanzar pues, porque sería tremendamente ofensivo, pues y perdería el señor del tanque que tiene más fuerza. El Tankman luego se replicó en un centro comercial en Utrecht, en Holanda. Entonces estaba la escultura hiperrealista del Tankman en medio de un centro comercial, porque además el señor tenía unas bolsitas de shopping en la mano. Esos nuevos gestos son importantísimos en la protesta, los abrazos y hay un montón de cosas ahí que son interesantes de capturar. Hablando de gestos, María Isabel tiene también un gesto justamente en ese momento de confinamiento y de pandemia, donde nos estaban tapando la boca, pero justamente necesitábamos usar mucho nuestra voz en el momento del paro nacional. Contanos un poquito de Vale, tu obra. pues bueno, las piezas que están acá tienen como 3 momentos, ¿cierto? El primero fue en las votaciones de gobernación, alcalde del 2019, que son las que salgo con una máscara roja. Hay un segundo momento que es, bueno, cuando me toca como vivir el primer paro nacional, el 21 de noviembre Sí. de ese 2019, ¿cierto? Y ya luego pues hay una máscara blanca, esa es máscara negra, y la máscara blanca viene el año pasado con el paro de abril 28, el 28 de abril. Entonces de alguna manera pues como que yo estoy haciendo, sí, unos artefactos vestimentarios que llevo al rostro, ¿cierto? Especialmente como a la boca, a la mandíbula, a la lengua, al habla, pero no sabía que nos iban a poner luego tapabocas, ¿cierto? Lo que pasa es que luego sucede, entonces hay como una, tú Sí. decías ahorita, como entre familiaridad y contrariedad, ¿cierto? Porque no es un tapabocas, pues, normal, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empiezo a hacer esos artefactos, pues pensando en la capacidad que tiene el cuerpo de encarnar la violencia, ¿sí? Digamos que yo venía como en una situación de pregunta, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que estudié artes, me he preguntado como por la capacidad bélica de los cuerpos, de las cosas y de los espacios, ¿cierto? Cómo demuestran como esas situaciones de guerra, un poquito desde la ficción, porque está como Sun Tzu, Corazón Valiente, como las películas así de guerra que uno veía, y yo, por ejemplo, yo amo los escudos, las armas, pues las armas en el sentido de la imagen, ¿cierto? Del material y de la potencia. Entonces yo pues me he atravesado mucho esas preguntas, lo mismo del cuerpo femenino, que tuve una época en que lo trabajé mucho desde la maestría y el arte. Y entonces de pronto, entonces yo ya estaba en el 2019 pensando en mi cuerpo, cómo era violento. Yo dije, la manera en la que yo soy violenta es con la palabra, ¿cierto? Es con la palabra. Tenía como una pregunta ahí y empecé a hacer trabajo sobre la boca, sobre la palabra. Por eso tiene como una agresión, como una cosa que sale, pero una cosa que también entra, ¿cierto? Porque lo que siempre damos siempre está de vuelta. Y pasa el evento. Pues para mí fue, o sea, yo sabía que yo quería tomar unas fotos de fotoperformance, como ya venía haciendo, pero sin acción, sino como un poquito en resistencia, como en la ciudad, como una máquina de guerra, ¿cierto? Un poquito ahí de filosofía también, como una máquina de guerra femenina, ¿cierto? Pero con una estética también ahí, aparece pues como ese peinado. Yo quiero estar, es como en la ciudad, con esa contención de la belicidad de mi boca. Y
con mi fotógrafo, me parece muy raro decir mi fotógrafo, lo digo es porque le tengo mucho amor y es mi primo, Santiago Cano. Entonces salimos, yo le dije, no, es este domingo, el día de las elecciones, y la ciudad estaba vacía. Salgo al centro, a esos lugares como históricos, el Paraninfo, a generar como unas resistencias ahí, ¿cierto? Pero luego viene el bendito paro nacional y yo estaba muy emocionada. Había pues toda la movilización como de artistas, nunca me había tocado como los artistas que querían salir y la calle, esto fue como un evento muy importante. Y yo dije, bueno, voy a salir con este otro artefacto, sí, ¿cierto? Y así se empezó a configurar ya más en un lugar público, con gente que también tenía ya tapabocas, ¿cierto? Que además estar en una situación de marcha es estar en una coreografía masiva, como de contención. Yo no diría bélica ahí, pero sí como de una contención muy tenaz. Y existía en ese paro el disfraz. Eso pues lo digo como en términos muy de Manuel Delgado un poquito, que habla pues como de la configuración del disfraz en la coreografía a la calle, ¿cierto? Y claro, y estaban todos un montón de sectores culturales, pues desde los hinchas del Nacional, ¿cierto? Pintados, éramos muy parecidos, bueno, más a los del Medellín. No. Y claro, y punk, y entonces fue una situación como entre tensionante y divertida para mí internamente, aunque cuando uno está en situación de performance o me pasa a mí, estás como de para adentro, no de para afuera, ¿cierto? Ya. Pero entonces la gente se me acerca y si uno ve esos objetos, están como hechos de bobadas. Cuando digo bobadas es pues que no es que todo sea muy bélico, pues sí hay clavos y hay taches, pero también hay soldaditos de juguete y aretas de tacón, pues como unas cositas. Entonces digamos que yo ya también empiezo a leer lo que ocurre, porque uno a veces hace el arte y luego lo lee, a veces lo planea y luego lo hace, pero esta vez fue ocurriendo como al revés. Entonces yo siento que, y cuando veo la exposición, asentándome un poquito pues como en tu pregunta inicial, yo siento que son cuerpos configurados por el contexto, ¿cierto? Siento que el cuerpo siempre condensa lo que ocurre en alrededor, ¿cierto? Que somos como una membrana que nos conformamos con lo que hay. Y si hay guerra, ¿cierto? Y si hay calle, y si hay dolor, ¿cierto? Y si hay violación, o sea, son unos cuerpos que están configurados ahí. Y por eso me pareció como muy bacano pues poder estar con una posición más desde esa guerra minoritaria, configurando el cuerpo como en la exposición. Justo parte de la intención de esta exposición es denunciar lo amenazante que es el espacio público para el cuerpo de las mujeres. Ahorita hablando de violación, también está el trabajo de Juliana. Contanos un poquito de cómo es pues, qué es lo que traes, de qué manera lo materializas y qué es. Bueno, yo creo que yo tengo una particularidad con los procesos que se hacen acá, que yo he visto hasta ahora de los que han hablado, y es que yo no parto de la realidad. O sea, mi trabajo no es una representación de una realidad que yo veo, sino que es una representación de una representación que alguien más hizo de esa realidad, que creo que eso es un punto de partida importantísimo en mi trabajo. Yo siempre parto del archivo, de textos, de guiones, porque yo soy vestuarista de teatro y de cine, y pues mi trabajo como artista plástica también está mediado por la moda. Yo soy diseñadora de modas y siempre estoy viendo las representaciones que alguien más hizo de la realidad para generar mis propias representaciones. Entonces este ejercicio parte de un texto de Victoria Valencia que es súper doloroso porque es el relato de crecer en unos contextos de los barrios en Medellín, en el que el ideal del chico es estos chicos que dirigen como de alguna manera los combos y son unas niñas que rápidamente se hacen mujeres y que ese hacerse mujeres están ligados por sus relaciones con estos chicos que representan el poder de los barrios y cómo en ese hacerse mujeres están atravesadas por múltiples violencias. Entonces está la más cercana, pues que son sus propias casas, sus barrios, la religión, y también la que ejercen esos otros cuerpos sobre ellas. Entonces, esto es un ejercicio del 2017 con Victoria,
y Victoria, cuando yo iba a sus ensayos, tenía el piso marcado, pues como una directora que iba, esta escena hacia acá y ponía unas cintas. A mí me parecía muy bello, como dibujar esas coreografías de los cuerpos en el espacio. Y como yo tenía que traer de alguna manera ese espacio que era relatado, imaginado en el texto de ella a una realidad, porque ella me dijo, yo voy a poner el espacio en blanco, todo va a estar en blanco, y yo, bueno, pero estamos en Medellín, y es una Medellín que está además llena de un montón de historias. Entonces, entre ese ella marcar, yo empecé a pensar los vestidos también como ese limbo, pues esa frontera entre el cuerpo y ese espacio que habitamos, sea cualquiera, en este caso que es la calle, cómo son esas cicatrices que nos marcan. Entonces es un dibujo que empieza a marcar esos cuerpos que están en un vestidito de Lolita muy sesentero, además que el gesto de la niña es muy importante porque es una tipología de vestuario que rápidamente nos lleva a la infancia, pero que cuando empezamos a escribirla la aleja de ese contexto para el cual fue creado. Entonces, ese es más o menos ese trabajo que está acá. Como forzar a crecer a las personas a punta de violencia, ¿no? Como Sí. Lo terrible que es y lo vulnerable que es que también se Además, vuelven. porque es una cultura que está ahí y que al final uno decide qué toma esa cultura. Todas creo que nacimos en Medellín, que nos creamos en Medellín, y ser mujer en Medellín es todo el tiempo una tensión. Y salimos, o sea, no voy a salir aquí a las 10 de la noche en minifalda en esos vestidos, me da miedo. Entonces, esa tensión. Culturalmente es una cosa de opresión, pues como de un género masculino sobre lo femenino, ¿cierto? Como dominándolo, tratándolo de controlar, tratándolo de meter en el espacio privado y que no salga y que no se junte con nadie más. Y es que siempre dicen, ay, así sean, por ejemplo, yo he visto de pronto cosas de televisión o algo así, porque hay veces que me gustan ver que parecen absurdas para muchas otras personas, pero que me gusta verlas. Y dicen, es que ella fue la que me provocó. Ajá. Ella fue la que me provocó, porque ella salía del baño en calzones. Pues, ¿por qué no vale uno en calzones, carajo? Si uno no está mostrando nada. Y así esté mostrando. Es que la gente es muy boba. Y los hombres son muy bobos. Es que me provocó. Uno saliendo de calzones, ¿qué va a provocar? No, es que las cosas, pues sí, son como muy extremistas en muchos casos. Sí. Y eso lo hacen los hombres. Y es un poder muy bello del vestuario también, que supuestamente, de alguna manera, permite que cosas pasen o no pasen, ¿cierto? Es como que hay un permiso implícito en la manera en que cada quien construye su cuerpo. Ese es un juego que está ahí. Ahorita es interesante lo que decían bueno, el vestido es esta membrana que nos está pues como separando el espacio público y lo privado, y el trabajo de Evelyn tiene un poco de unos artefactos y unas vestiduras que están tratando de manifestar ciertas cosas. Evelyn, contanos un poquito de qué se trata lo tuyo. Bueno, y ahí habría que hacer un paréntesis. Ellas siempre han trabajado juntas, o sea, Juliana le ha hecho, no sé si todos los vestuarios, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, ahí va muy simbiótico. Por ejemplo, este vestuario, antes de hacer esto, fue otro vestido para otro performance, y al momento de hacer esta serie, pues Juli estaba muy ocupada con sus cosas y yo también como en otra onda, y intervine en el vestuario que ya habíamos hecho antes, pero realmente siempre hemos trabajado juntas, es una relación de hermandad muy hermosa, muy amorosa, y siempre procuramos, pues como que yo siento que el trabajo de las dos se alimenta un montón de ese amor que nos tenemos y como de la admiración, porque yo la admiro un montón y ella siempre ha hecho que mi trabajo siempre sea como más potente. Yo estoy segura que, o sea, es que lo hacemos desde chiquitas, desde que estamos en la universidad. Y si no hubiera sido con Juli, tal vez habría sido muy distinto, pues porque yo tenía como una inquietud por el vestuario, por los atuendos, pero yo no tenía como el conocimiento ni las herramientas. Y ella sí, y siempre fue muy generosa como con todo lo que estaba aprendiendo ella al mismo tiempo, porque realmente las dos estábamos aprendiendo. Y creo que a partir de ahí también como que se generó ese lazo tan fuerte que tenemos, y yo siento que se ve en las obras que hacemos. Pues como que a veces yo pienso algo y digo, esto se parece a algo que me contaste alguna vez, y ella sí es como, sí, en algún momento lo conversamos, pero es como, ¿cierto? Es como que no es como esto es propiedad mía, sino que ha sido una construcción de las dos, y
y como que sí, alimentamos ese... ¿Y qué tenemos acá? proceso. ¿Cuáles son las piezas tuyas o de qué trata cada una? Bueno, cuando Sol hablaba como de la intimidad y de los procesos míos desde la intimidad para hablar de algo público, yo realmente siempre he estado muy interesada en lo religioso, como en las imposiciones religiosas sobre el cuerpo de la mujer, de la religión católica, que es la que conozco, ¿cierto? En esa crecí y creo que la gran mayoría aquí crecimos como bajo esas reglas. Y la religión católica yo la leo, puede que ustedes no, ¿cierto? Cada cual, pero yo la leo impositiva, la leo jerárquica, la leo opresora y siempre empecé a trabajar como desde textos bíblicos, también mitológicos, porque es que esto no, o sea, la Biblia no se creó como gratuitamente, ¿cierto? También tiene unos orígenes mucho más antiguos, desde la mitología egipcia, griega, y empecé a indagar en esas mujeres y los castigos que se generaban hacia ellas, a partir de la religión y como desde la construcción del dios masculino. Entonces esta foto, por ejemplo, que también la hice en la pandemia, mientras algunas estábamos en la calle, yo estuve en la calle, pero también mucho en la casa, me inquietaba mucho, empecé a pensar mucho en la palabra. María decía algo muy importante y es que ella es agresiva con la palabra y a mí siempre me ha inquietado mucho que yo también yo también soy muy agresiva con la palabra, La que no. pero eso ha sido una lucha, ¿cierto? O sea, ser agresivas con la palabra también nos lo hemos tenido que pelear, porque realmente lo que siempre se nos ha dicho es que tenemos que estar calladas, en silencio, que no podemos hablar, que no somos lo suficientemente inteligentes para decir lo que pensamos, que no somos lo suficientemente elocuentes, que no tenemos como tanto poder de argumentación, de oratoria, y a mí eso siempre me ha molestado mucho, porque hablando con casi todas mis amigas, teníamos algo muy particular y es el miedo a hablar en público, pues como esa angustia y esos nervios y esa cosa y decir no a las conversaciones públicas. Pues como invitadas a un conversatorio, no, me da mucho miedo, voy a decir que no, es que hablo, no, yo la cago pues, entonces eso siempre me ha inquietado y ya había explorado otras figuras religiosas y en este caso, con esta foto, quise indagar el asunto del silencio en la mujer y encontré que al principio, cuando se creó el cristianismo, uno de los códigos para pedir la palabra en público era levantar el dedo de esta forma, pero solo lo podían hacer los hombres porque eran los únicos que podían conversar en público, ¿cierto? Estar como en las asambleas religiosas. Y pues la imagen del corazón de Jesús tiene este gesto, pero de ahí viene el pantocrator y todo este montón de imágenes que nos han atravesado como en la historia religiosa y del arte. Y yo dije como, pues este es el gesto, marica, o sea, es como esto es lo que yo quiero decir. Y nada, pues de ahí surgió esa foto. Pues como que, claro, lo quiero hacer de una forma que sea muy directa. Bueno, nada, de ahí viene. Si un artista se despoja de cualquier cosa material o de cualquier talento en sus manos, lo único que queda es la voz. O sea, eso también es el cuerpo, ¿cierto? O sea, ahí es como se participa políticamente, socialmente, es lo único que queda y es la palabra. Yo creo que es muy, muy, muy potente lo que está pasando y como en esta ronda nos dimos cuenta que finalmente es un ejercicio de la palabra. Aquí también, Evelyn, ¿cierto? Tiene que ver con el silencio. Sí, sinceramente de todas es la que me parece más dramática. Es muy dramático. Es completamente estar acallada, es completamente estar anulada. Sí, cierto, es completamente eso. Y en ese momento no fue tan consciente. Hay un video que hice luego de que sí tenía como esa intención de la palabra, pero acá estaba tratando como de indagar más entre lo público y lo privado. Yo vivía en el centro, en el palo con la playa, aquí en la esquina, y vivir ahí es muy denso, muy fuerte. Y llegué a vivir ahí cuando estaba en la construcción, como la remodelación de todo el espacio
urbano, de todo ese paisaje urbano, y eso era una locura, no se imaginan, pues era lo peor, lo peor. Es como unas máquinas todo el tiempo vibrando, 3, 4, 5 de la mañana, toda la noche. Y eso como que empezó a taladrar dentro de mí. Y yo sé que no fue una cosa solo mía, ¿cierto? Como muchas vecinas me decían, como nos estamos enloqueciendo, ¿cierto? Esto va a acabar con nuestra paz, con nuestra tranquilidad. Y yo tenía unos momentos de calma, unos leves momentos de calma, que eran, bueno, los balcones son muy amplios, y los domingos en la tarde era el único momento en el que no había ruido, y se escuchaban los sonajeritos que habían en los balcones. Y de alguna forma yo sentía que eso era como la única paz que podíamos tener en ese espacio. Como que lo público se había metido tanto en nosotras que los únicos momentos de paz también tenían que tener sonido, ¿cierto? Y ese sonido en algunos momentos, claro, me daba paz, pero en otros momentos también me generaba como unos recuerdos que eran un poco más dolorosos, como más de mi historia de vida. Y pues a partir de eso nace este performance. Bueno, no, pues ya como para ir cerrando, Sol, contanos un poquito, bueno, estábamos hablando de la palabra, decidiste también poner unas frases que digamos están haciendo parte y están circulando en toda la exposición, esas frases de qué hablan. Una cosa, querido, ¿cómo te parece? Que yo pienso que a estas alturas de mi vida es como que me están dando la palabra. Me están dejando decir, porque yo no estoy, nunca voy a hablar, olvídense, a través de la intelectualidad, ni a través de conocimiento del libro, ni a través de conocimiento nada. Yo siempre hablo muy coloquialmente y a partir de lo que es mi alma, y de lo que yo entiendo y lo que yo percibo. Y en estos momentos de mi vida me están dando la palabra. Y en estos momentos de mi vida están aceptando lo que yo a gritos toda la vida he querido decir. Qué bacán. Y todos los días he querido pasárselo a la gente y casi que abofetear, ¿sí? Gritar, exhalar, todo lo que ustedes quieran. Es decir, estamos vivas, somos mujeres pensantes, somos mujeres contestatarias, somos mujeres que estamos sentando un precedente en la historia. En este momento de la vida tenemos la capacidad de ser, de la capacidad de decir, capacidad de decisión, que nunca la tuvimos porque siempre estuvimos subyugadas, amarradas, como no sé cómo decir la palabra, pero me gusta mucho, anquilosadas. Sí. Anquilosadas, lo he dicho, vueltas nada. ¿Por qué? O por los papás, que no querían ni que nos embarazáramos, ni que tuviéramos novio, y que nos iban a violar, que nos iban a perjudicar, que no podíamos salir a la calle, que no podíamos oír cierto tipo de música, que mucho cuidado con esa falda que está muy alta, que cuidado con los amiguitos, cuidado con las amiguitas, no vaya a dar piquitos. Y uno se muere de 80 a 90 años con ganas de ser violada, pues entre comillas, con ganas de que le den piquitos y con ganas de todo eso, pues violada, pero no en el sentido terrible de la palabra, sino pues que le muestren a uno, violada en que le muestren cosas a uno, al menos que lo toquen, por Dios. Pero muchas mujeres siquiera sin que las toquen porque eso lo tienen ya metido en la cabeza. Ay, no, estoy muy exagerada, ¿cierto? No, para nosotros es un honor poder contar con sus palabras y su trabajo. Claro. Es que me voy sulfurando. Es, por ejemplo, miren, pues yo me considero que feminista, pero yo no sé hasta dónde soy feminista, ¿sí? No sé hasta dónde. ¿Por qué? Porque yo en estos días he pensado mucho, y si ustedes me lo permiten, voy a decir qué es lo que he estado pensando. Yo amo mi cuerpo, yo respeto mi cuerpo, tengo decisión sobre mi cuerpo. Entonces, con lo que antes dicho, si todo esto pasa, ¿por qué cuando yo me voy con mi novio no cuido mi cuerpo? ¿Sí? No cuido mi cuerpo. ¿Por qué no me pongo un preservativo? Que el preservativo me va a ayudar, primero que todo, a que no violenten mi cuerpo con una enfermedad. Con una enfermedad que puede estar en cualquier hombre. Entonces vienen, se acuestan con una y con otra, pues vienen y nos pueden pegar una cantidad de
de cosas a nosotros que nosotros no sabemos ni siquiera a qué nos estamos enfrentando. Entonces yo estoy haciendo valer lo que es mi cuerpo, lo que yo amo. Entonces, ¿por qué voy y me acuesto con uno o me acuesto con otro? Como consecuencia, tengo un embarazo o tengo una enfermedad. Cualquiera de las dos cosas son terribles para una mujer feminista. ¿Sí? Feminista. Entonces, por eso lo he estado pensando, no sé si está errada o no, pero yo quiero tanto, me amo tanto, yo no me voy a someter a un aborto que pronto yo me pueda morir ahí por estar metida en lo que no me debía haber estado metiendo, por pasión, por lo que usted quiera llamar, y están acabando con mi vida de una manera o de otra. Porque aunque no se crea o no, yo he hablado con muchas amigas muy feministas, pero estas que son tenaces, pues de las que son capaces de ir y quemar la iglesia como lo estaban haciendo en Bogotá. Olvídese. Y me dicen, Flor María, usted no se alcanza a imaginar el dolor tan profundo que le queda a uno después de haber abortado. Pues yo sé que esto no corresponde a lo que estamos hablando aquí ahora, pero yo quiero que me digan ustedes, que son más jóvenes que yo, porque yo tengo mi mente muy abierta, pues yo no tengo muchos problemas con nada, pero sí quiero como que me ayuden a pensar el por qué, porque eso a mí ha tenido así con la cabeza borrando, digo yo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues es un buen consejo, ¿no? Pues es que si yo amo mi cuerpo, si yo me valoro como mujer, ¿por qué voy a someterme a que me hagan un aborto y que pronto me maten o me dejen vuelta a nada, o que maten, o que me peguen una enfermedad venérea? Yo no estoy hablando de feto, ni estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de mi cuerpo, el que yo amo, el que yo hago sentir y valorar. De eso es lo que yo estoy hablando. ¿Qué opinan las artistas más jóvenes? Ustedes, las artistas jóvenes, ¿qué opinan de eso? Pues yo creo que el amor trae sus riesgos, ¿cierto? Pues es decir, cuando tú dices, yo amo mi cuerpo y me voy con mi novio y entonces ahí pueden suceder mil cosas, pues no sé si es con tu novio o con otro, ¿cierto? O sea, si estamos hablando de unas relaciones, o sea, por eso digo que ¿cierto? Digamos que las relaciones traen sus riesgos siempre, pero vos estás hablando pues como de unas cosas que nadie quiere, o sea, yo creo que ninguna mujer, ni ningún hombre tampoco, porque también todos los cuerpos contraen enfermedades, ¿cierto? Entonces yo creo que nadie quiere tener una enfermedad, estoy de acuerdo con vos, yo creo que ninguna, y creo frente a las nociones de salud que contraen las intervenciones interiores, sean las que sean, ¿cierto? Pues siempre hay unos riesgos ahí. No, pero yo estoy hablando específicamente, no de ninguna intervención, porque puede ser del hígado, los riñones, de lo que usted sea, por eso no vale aquí. Estamos hablando exclusivamente, ay, pero yo sé que esto no es el caso, perdón. Del aborto. Sí, sí, claro, o sea, es que porque estamos en un país donde apenas acaba hace unos meses de pasar un super evento, ¿cierto? De una quebrada de una norma, ¿cierto? Que por lo menos le da un poco de flexibilidad a las mujeres para hacer ciertas prácticas de aborto y con seguridad, ¿cierto? Pero dígame usted, incluso antes, me parece un riesgo tenaz porque esas cosas tan clandestinas tienen unos usos, unos modos muy arriesgados, muy difíciles. Eso es terrible. Y yo creo que es un riesgo para las mujeres, ¿cierto? O sea, pues cualquier cosa que sea así como en ese grado de no sé cómo se llama eso, de salubridad, ¿cierto? No, debe ser muy duro, bueno, pues. Eso es uno de esos temas que son difíciles de tratar, sí. Pero que digamos me parece interesante que esta conversación que tuvimos acá motive o incentive este tipo de debates. Yo creo que es un debate eterno que todavía pues sí, lo usan mucho los políticos para hacer campaña. No, yo pido eso también es peligrosísimo, el político sí, aprovecha porque siempre es como el sí y el no, no hay sombras, ahí no hay nada, ahí no hay nada gris, entonces claro, ellos aprovechan y bueno, entonces tratan como de dividir las opiniones. Pero yo para terminar y para redondear un poco, quisiera también preguntarle a Sol
bueno, este tipo de conversaciones también que están empezando a surgir en este momento, ahorita que estábamos hablando de las frases que acompañan la exposición, pero eso también conectándolo con lo que Flor María está tratando de decir. No. Yo lo que creo es que el aborto es un tema para las mujeres Muy duro, muy duro. Es el tema, o sea, es algo que nos pone... Pero también es muy dura una maternidad no deseada o impuesta. Sí, pero lo que te digo, Claro. y lo que Sí. dice María Isabel, que es un aborto. Pues, o sea, pues entiendo por qué Flor está hablando de eso, porque estamos hablando del cuerpo. Del cuerpo femenino. Y es un tema que está en el debate, que llevó esa marcha, que pasaron tantas cosas, bueno, Claro. Sería como eso. Que también vinieron, sí. ¿cierto? ¿Cuándo fue que vinieron? Aquí también vinieron. Un grupo de chicas feministas Pero es vinieron con las pañoletas de Proaborto. Esther Botero. Esther, exacto. Ellas hacen parte de la red feminista, Red Popular Feminista. ¿Estamos listas? No, Red Popular Feminista, algunas son estamos Y yo estoy listas. muy de acuerdo a protestar, pues yo estoy muy de acuerdo a que se proteste por unos principios y por unas cosas que cada cual tiene en su cabeza y en su ser y en su pensamiento y en su todo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero es que yo lo que quiero es que yo me estaba haciendo una pregunta y quería que ustedes, ya que estaban ustedes aquí, me ayudan a responder. Eso simplemente... Nos dejaste pensando. No, pues es muy bueno que piensen bastante. A ver qué es lo que Es pasa. muy importante. Es un tema de Nos dejaste decir a todos. Bien, eso, lo que hablas es un poco a ver, es como el tema en una exposición con la parte como de la investigación, ¿cierto? Es uno hasta qué punto visibiliza una investigación o no, o sea, o si este es el lugar para hablar de eso. Entonces, bueno, digamos que esta exposición sale, digamos, de un trabajo teórico, de mucho tiempo, como de una cosa que ya vengo pensando hace rato. Pero, digamos, la exposición no es el espacio para eso, ¿cierto? Para eso hay un artículo, una revista, ¿cierto? Entonces, digamos que esa fue como una manera de como dar como unas puntaditas, pues sin poner el texto ahí, pues no tiene sentido, ese es el lugar de la imagen. Aquí hay otro lenguaje, que es el lenguaje es el del montaje, de la conexión de las imágenes, ¿cierto? Lo que sucede entre una imagen y otra imagen, porque una cosa es la imagen aislada y otra es cuando yo pongo una imagen al lado de la otra. Ese es el espacio. Entonces, como una manera de solucionarlo fue traer algunas frases que eran como claves, como en el pensamiento que está detrás de esto. Y a veces de pronto mejor una poesía, mejor un verso, que poner pues como un tratado, que no era como el momento. ¿Qué frases hay ahí, por ejemplo? Bueno, ¿Cuáles hay que recordes? A ver, hay como de todo tipo, pues digamos, hay unas frases que son como muy interesantes, que es como lo de que la calle es un lugar donde se crea el género. A mí eso me parece importante y yo creo que todos lo sentimos. El día de la inauguración vino un grupo de Bellas Artes y estábamos hablando, se puso como el tema, y pues los hombres también empezaron a decir, bueno, o sea, a usted en la calle, ¿qué le exige? Su género, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿o usted qué le teme? Entonces, digamos, las mujeres, pues yo tengo que me violen, yo tengo, o sea, un hombre tiene otros temores. Entonces, por ejemplo, uno decía, que me pareció súper interesante, que lo que temía era que la gente estaba esperando que él fuera agresivo. O de pronto pasar una pelea que no quería, o sea, una cosa completamente distinta a lo que no, o sea, que él no quería, o sea, que pasara así de pronto que alguien pensara que era que le estaba buscando pelea, o que la obligación que tenían de ser protectores. Eso me parece muy interesante, porque yo creo que siempre que estamos hablando de lo femenino, también estamos hablando de lo masculino. Entonces, digamos que eso es pues como alguna de las frases. Quise traer a Manu Chao, pues, que con esa canción bellísima, de Me llaman calle, que es casi que lo que dicen los teóricos, pero como un poema, como una canción. Está un texto de Victoria Valencia, que también es muy bello, pues como escribe ella, que de todo el proceso de Juliana Giraldo, más o menos eso. Y aquel me lo inventé. Así. Bueno, escribes, es la palabra también es importante. Bueno, sí, básicamente es eso. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todas. Admiro mucho lo que están haciendo, admiro también
como el trabajo tuyo de conectar todas estas generaciones, estas ideas y estas opiniones y voces. Me gustaría, sí, como preguntarle al público si tienen algún comentario, pregunta. Tenemos un micrófono para, como estamos grabando. Allí. Sí. Hola, era para esto. Bueno, yo quería preguntarle pues como a las artistas, ¿cómo ha sido ese proceso personal de resignificar su propio cuerpo en el espacio público fuera como de los parámetros de ser un objeto de consumo para el masculino? Que siempre, pues yo me topo mucho, yo soy fotógrafa y cineasta y me topo mucho que cuando intento con las chicas trabajar frente a la cámara y de pronto como indagar en esas fuerzas femeninas, me encuentro con que casi todas la fuerza femenina es una fuerza sensual. Es una fuerza de ser linda, coqueta, es como, dile a una chica que pose y probablemente es la primera pose que va a hacer. O sea, no te va a sacar la lengua, va a ser así, no, va a ser, ¿cierto? Y a nivel del cine y la imagen, pues como fotógrafa me encuentro mucho pues como con este asunto del ser siempre sensual en el espacio público, ¿cierto? Como que somos mujeres en el espacio público y estamos admitidas después de que seamos un objeto de consumo. ¿Cierto? Entonces me gustaría preguntarles porque pues viendo toda la obra han resignificado mucho ese habitar del cuerpo en ese espacio público, incluso desde lo bélico, desde muchas otras formas, y les quería preguntar como sus procesos personales en cuanto a eso. ¿Quién quiere responder esa? Yo creo, pues en mi caso se ha fortalecido, pues se ha ido fortaleciendo. Yo no sé si es por tomar fotos o por estar viviendo, porque yo he sido una mujer muy tímida. No sé si tal vez por lo que decía ahora Evelyn, nunca fui consciente si era tímida por ser mujer o simplemente era un ser tímido. Entonces, con la fotografía es también como no solo el lenguaje a través del cual me expreso, sino también a través del cual dialogo, porque para mí es importante la conversación que surge en el momento en el que hago una fotografía, pues en algunos casos, en otros es muy, muy difícil, pero sí lo busco. Entonces, por ejemplo, cuando salgo a la ciudad, me procuro irme con un 50 que me exija acercarme, que pueda pues como intercambiar, y a veces se intimida un poco, pues hay como una predisposición del otro o de la otra cuando se le aborda. Siento que, pero no podría decir si eso me ha fortalecido como mujer o simplemente como ciudadana, como persona, pues porque el hecho de tanto la docencia, yo soy profe y la fotografía son como los ejercicios que me han permitido a mí hacerme un poco la boba a la timidez o al miedo al expresarme. Si hay grupos de más de 3 personas, yo siempre estaba en silencio, pero con esto, pues como que... Entonces, no sé, no sé si como mujer, pero sí como persona, sí me ha fortalecido bastante. Yo no sé, yo tengo como... ¿Ibas a hablar? Que, pues esa idea, como esas visualidades de lo femenino, de lo sensual, del erotismo, de cómo nos representamos desde lo femenino, yo creo que yo he habitado un limbo de mujer en particular, siempre, y esa mujer no le teme a eso, a la sensualidad, al erotismo, a lo romántico, a lo femenino, y creo que antes es una postura de defenderlo, porque me preocupa mucho, y además desde el lugar del vestuario, cómo esa fortaleza femenina y esa androginia siempre lleva a lo masculino. Entonces, mi lugar siempre ha sido ser muy femenina, yo soy un niño muy femenino en muchos lugares. Y creo que más allá de ser sensual o de posar, hay una conciencia. Creo que en el proceso de ser conscientes, uno limita qué quiere contar y qué no de eso, y se aleja de ese relato de que lo ven a uno como un objeto femenino, que creo que a eso te refieres. Porque ya tenemos una manera que nos enseñaron a mirar los cuerpos femeninos, y con esa manera que nos enseñaron a mirar los cuerpos femeninos, ¿yo qué hago? ¿Yo qué cojo de ahí? Porque tampoco el temor a eso, que me parece muy miedoso, como alejarnos. ¿Por qué no me puedo poner muy coqueta, muy femenina? ¿Por qué no puedo tomarme una foto en ese lugar? Que también creo que es una manera en la que las mujeres nos hemos protegido, ¿cierto? Ha sido como una forma de protegernos. Yo he abrazado las dos, sin dejar de ser
esa de flores rosas y vestidos pegados. Entonces me miran. ¿Qué vas a hablar? A ver. Es que tengo como dos posturas. Desde mi ser, pues yo he tenido también como un conflicto muy fuerte con eso, porque ahí está el asunto del género, ¿cierto? Como qué es lo femenino y qué es lo masculino. Entonces, ser femenina es ser sensual, ¿cierto? Y ser masculina es ser agresiva. Yo me siento como femenina, ¿cierto? Pero a mí todo el mundo me dice que soy un man. ¿No? Pues es como, ¿por qué te vestís como un man? ¿Te vestís como una lesbiana? ¿Cierto? Un montón de estereotipos muy fuertes que siempre me han parecido como muy invasivos, irrespetuosos, atrevidos, que finalmente vienen también como de ese ideal de lo femenino. Entonces yo soy femenina porque yo, o sea, puede que yo con la palabra en algunos momentos sea muy fuerte, pero pues no sé si esto también solo sea femenino, ¿cierto? Es que me confundo, ¿cierto? Pues esto son como unas conversaciones internas que mantengo, es como, no me gusta lo que es lo masculino, ¿cierto? Para mí ser, como yo no quiero ser un hombre, no me interesa, no me gusta, pues no, eso no lo quiero, pero tampoco quiero ser lo que nos han dicho que es ser femenino, ser mujer, pues no quiero ser estrictamente frágil, aunque lo soy, no quiero ser estrictamente como delicada, aunque también lo soy, ¿cierto? Es como, no quiero ser ese estereotipo, pero tampoco quiero ser un man, entonces, pues, y desde la fotografía, yo siento que es como el primer impulso, porque finalmente estamos educadas de esa forma, y yo también abogo por la libertad, ¿cierto? Que sea una decisión. Si una mujer siente que su manera de ser en el espacio público y en la calle y frente a una cámara es la sensualidad, es como, amiga, qué chimba, porque yo no puedo, a mí no me da, ¿cierto? Y yo quisiera que me diera, pero no me da. Y es como, qué bien por ellas que son capaces de confrontar al mundo y decirle al resto como, esta soy yo, este es mi cuerpo, me muevo como quiera, me visto como quiera, este es mi gesto, esta es mi postura, y estoy aquí para decirles que así ustedes quieran que yo sea como, pues que no me exhiba, porque eso parece como una exhibición, pues lo voy a hacer y no me importa. Pero también creo que desde el caso de la fotografía, si uno profundiza más, indaga más, si uno se queda como con la primera foto o como con el primer encuentro con una mujer que de inmediato te hace esto, pues ahí hay una imagen, pero si tú profundizas en la conversación, como en la relación, en el vínculo y en el afecto con esa persona, muy probablemente te va a mostrar otras cosas, ¿cierto? Te va a entregar como otras profundidades de su ser, que no son fáciles de ver, no sé, me imagino que estás hablando de los castings y eso, ¿cierto? No sé, que no son tan fáciles de ver como de primerazo, siento yo. Bueno, yo te quiero decir algo, primero, y es que es como que tu pregunta ha atravesado muchos momentos de mi trabajo, ¿cierto? Hubo un rato en que la pregunta era ¿en qué consiste ser mujer? ¿Cierto? Hacía como unas cosas, como unas preguntas y obras como relacionales, ¿cierto? Hubo un momento en el que hice una exposición de el afuera y el adentro de la mujer en el espacio público, y era con todas estas, digamos que imposiciones de las que han estado hablando las compañeras, ¿cierto? Desde el maquillaje hasta la postura. Y hubo un momento en la vida que me encontré con una compañera, diseñadora de modas, en que las dos nos sentíamos muy hombres, ¿cierto? Pues si yo le decía, yo me siento súper masculina, ¿cierto? Ella me decía, yo también. Pues yo le decía, pero yo te veo súper femenina. Ella me decía, yo también. Entonces empezamos a hacer un trabajo fotográfico, de fotos de cada una, cómo se sentía masculina. Entonces, con eso quiero decirte que la pregunta me parece muy movilizadora, ¿cierto? Pero cuando, en especial en esta obra, ¿cierto? A mí me encantó poder salir como sin género. Es decir, yo no me sentía ni masculina ni femenina, porque tú tampoco estás hablando de eso, sino que estás hablando de esa imagen
de consumo, ¿cierto? Como tan erotizada siempre. Y a mí me encantó ser como, te decía ahorita, como una máquina de guerra, ¿cierto? Ser como un objeto, no el objeto de consumo, ¿cierto? Sino ser como una cosa metálica, ¿cierto? Como no provocar, como no, pues no provocar eróticamente, no. En ese momento del performance me pareció muy bacano eso, ¿cierto? Hasta que alguien pasó, ¿cierto? Y me dijo como que las bobadas que uno nunca espera, ¿cierto? Pues yo diciendo que no me sentía, y me dice como tan linda pero tan peligrosa, ¿cierto? Entonces yo decía como que, pues yo porque no estaba diciendo nada, ¿cierto? Pero de alguna manera se me derrumbó un poquito como el aparataje bélico, ¿cierto? Como que yo iba con toda mi armadura y de pronto uno, bueno, piensa como esas cosas, ¿cierto? Pero creo que para la mujer siempre está esa diatriba. Es que no hay que posar sexy para que el otro lo vea a uno sexy, que es lo más grave. O sea, es el otro el que lo leía a uno, sea cual sea el cuerpo que uno habite. Entonces, usted era un arma, pero él la vio de otra manera. Una respuesta que puede ser muy interesante en este caso es la de Flor María. ¿Cómo es la construcción del cuerpo? Pues yo sinceramente, como ellas dicen, yo nunca en mi vida, nunca me he sentido ni femenina ni masculina. Simple y llanamente me he sentido como un ser pensante, fuera de género, fuera de lo que ustedes quieran llamar, que tiene cosas para decir, ser contestataria, y si eso se llama ser revolucionaria con mi pensar y con mis ideas, y tratar de transmitírselas a los demás, a través de un pincel y a través de una cámara, porque muchas veces, como les digo, yo hablo muy con el corazón, no hablo a través del intelecto, y muchas veces ni se me entiende, pero a través de la cámara, a través del pincel, expreso lo que quiero decir, y eso llevo haciéndolo hace demasiado tiempo. Yo no soy ni masculina ni soy femenina, soy un ser pensante, un ser así. Eso es todo. Yo quisiera decir ahí algo también, pues, la pregunta me parece súper pertinente para esta exposición. Yo creo que básicamente es eso, o sea, que creo que aquí hay una cantidad de otras representaciones de la mujer en la calle. Me ha encantado que todas digan, yo me siento muy masculina porque es que, y como ese desacomodo, porque claro, es una lucha contra una historia de las imágenes, o sea, las imágenes sobre la mujer tradicionalmente no las hicieron las mujeres, eran hombres que hacían esas imágenes. Entonces, hasta ahorita las mujeres están empezando a hacer sus imágenes, y como a veces el peso de la historia no deja hacer esas rupturas, y como aquí vemos una cantidad de rupturas. A mí una imagen que me encanta es la de esa mujer pública en la calle pidiendo unos derechos políticos. Eso me parece que es una imagen muy novedosa. Maravilloso. Y que aquí saltó por todos los lados. O sea, a veces es muy complicado cuando uno hace una convocatoria y las artistas como que se acogen al tema de un premio, por decir algo. Entonces aquí lo interesante es que distintas generaciones están mirando la vida de otra manera, pero como es esa mujer, esta aquí de Juliana, las de María Isabel Naranjo, las de Evelyn, entonces es como muy interesante ver cómo hay ese quiebre precisamente con eso que estás diciendo. O sea, obviamente lo hay, ellas lo han venido haciendo. Es como chévere. No, yo creo que sin más, yo quisiera felicitarlas por lo que hacen. Yo creo que merecen un aplauso en este momento. Ya estás por armar esta conexión tan bonita de imágenes y en este caso de palabras conversadas. En este caso de personas. Yo creo que cuando yo era joven era marimacho. Sí, me ponía mis pantalones de cuadro, me rapaba el pelo, me hacía, ¿cómo es? Carreteras, me iba con mi cámara, me iba para Moravia, pues que eso era el basurero, me metía a los bares, me metía a los prostíbulos, me metía a todas partes. Y yo, ni hombre ni mujer, sintiéndome feliz haciendo lo que yo quería.
Gracias. Hermosas. Gracias, tan Gracias. lindas, como piensan de lindo. Culo cagadas.